facebook.com/En Su Punto. Muy buenas noches, hermanos, bendiciones. Iniciamos ya la reunión de los chones y bueno, pues a cada una de las personas les saludamos, a todos los que están con nosotros, y pues iniciamos esta noche como siempre orando. Pues ahí donde están vamos a decirle: Padre amado, Padre bendito del cielo, Señor, nos acercamos a ti en el nombre de Jesús, Señor, agradecidos, papá, con este día, porque tú cada día, Señor, derramas sobre cada uno de nosotros bendiciones. Tus misericordias son nuevas cada día. Te pedimos, Señor, que en este día nos enseñes, Señor, a hacer tu voluntad con tu poder. Bienvenido eres, precioso, amado Espíritu Santo. Abre nuestros oídos y nuestro entendimiento para escuchar tu voz y hacer tu voluntad con tu poder. Y oíme bien, Hasatán, todo demonio inmundo, todo atadura, todo hombre fuerte que ata nuestras vidas. Suelta ahora mismo en el nombre de Jesús, se va al abismo. En el nombre de Jesús. Sueltas nuestras vidas, sueltas nuestras mentes, sueltas todo nuestro ser. En el nombre de Jesús, es ahora mismo. Suelta nuestras vidas, suelta nuestras mentes. Todo hombre fuerte se va al abismo en el nombre de Jesús. Nos declaramos libres y juntitos a ti, amadito Espíritu Santo, vamos a iniciar esta reunión. Tú abres nuestros oídos en el nombre de Jesús. Te decimos a una sola voz: amén, amén y amén. Bueno, pues ya esta noche iniciamos ya la reunión de los chones. Pues recordarles que hemos estado pues en este día hablando de cosas muy muy buenas, más bien ayer hablando de cosas muy muy buenas, hablando acerca de cosas que pues Dios nos está recordando, nos está enseñando. Y ayer veíamos pues que una de las ordenanzas es tan importante pues que nosotros peleamos contra Amalek, es decir, que pues desbaratemos toda obra de la carne, que terminemos pues con todo aquello que nos hace pecar, que es Amalek, y que está escrito pues en el libro de la ley. Así que entendamos que pues una ordenanza muy muy buena es pues que cada uno de nosotros tiene que irse en contra de lo que es Amalek, que es toda obra de la carne. Y pues de eso hablábamos el día de ayer y hablábamos muchas cosas más. Y ahora estamos con Daniel. Muy buenas noches, hermanos. Saludos a todos. Esperemos que hayan pasado un buen día, porque sabemos ya estamos en un nuevo día, estamos comenzando un día más. Y lo hacemos con el Espíritu Santo, le entregamos nuestras mentes, nuestros corazones, nuestras vidas, nuestros pensamientos, todo nuestro ser, todo lo que tenemos, todo lo que somos, todo lo ponemos en las manos de Él, porque sabemos que día a día estamos aprendiendo tantas cosas, día a día Él nos está enseñando a que nos limpiemos, a que nos santifiquemos, nos está ayudando a cambiar nuestras vidas. Él mismo nos está dando las fuerzas para hacerlo, porque sabemos que nosotros no tenemos las fuerzas suficientes, no nos alcanza. Si lo intentamos por nosotros mismos, nos vamos a cansar, y por eso es que necesitamos al Espíritu Santo y tenemos que cuidar nuestros pensamientos. Lo hemos estado mencionando mucho en estos días, que cuidemos las cosas que nos están dañando, las cosas que nos están retrasando, que nos están todavía teniendo, guardando cosas del pasado que nos mantienen preocupados, que incluso las cosas que nos mantienen muy expectantes, porque nos mantenemos pensando en el futuro, y esas cosas también nos hacen daño. Tenemos que cuidar ya las cosas que pasan en nuestra mente. Ya no podemos ser tolerantes, ya no podemos ser tan permisibles, porque eso nos ha retrasado bastante. Eso ha provocado que tengamos puntos débiles, y que a Satán, como lo había hecho con Amalek, utilizando a Amalek en sí, a todo el pueblo, a todos los amalecitas, se había levantado en contra de Israel. Y como Israel tenía puntos débiles, estaban cansados, había muchos que ya no podían seguir el paso. Entonces ha sido un golpe fuerte para Israel, y eso es lo que nosotros podemos evitar. Es por eso que Dios nos está llamando a que nos preparemos, a que nos alistemos, a que nos esforcemos, y que de verdad podamos entregarle toda nuestra vida, y que ya no vivamos nosotros, que ya no nos esforcemos nosotros, sino que lo pongamos todo en manos de Dios, y que Él nos ayude a ganar estas batallas. Que Él nos ayude a ganar estas batallas es muy cierto, porque pues ayer veíamos no solamente esto, que pues es importante irse contra Amalek. Veíamos pues que en su momento teníamos pues a Moisés peleando pues esta batalla, bueno, más bien Josué peleando la batalla, pero Moisés orando, levantando las manos, y a dos personajes muy importantes pues ahí ayudándole
Y pues definitivamente quien puede ir contra todo esto es Dios. No importa qué fuerte se vea el gigante que está pues enfrente nuestro, no importa qué fuerte pueda ser la dificultad que esté delante nuestro, pero pues si Jesús es nuestro estandarte, pues Jehová Nishi, como decíamos ayer, pues seguramente vamos a tener la victoria, ¿no? De eso hemos estado hablando el día de ayer. Y mencionabas eso de los gigantes, tal vez algunas veces hemos pensado, hemos llegado a creer que David ha sido el único que ha matado a gigantes y que ahí ha aparecido el primer gigante, y en realidad no. Sabemos que cuando los espías han ido a ver la tierra prometida, ellos habían visto gente que eran gigantes, un pueblo de gigantes, y ellos han tenido bastantes enfrentamientos con estos gigantes y era algo normal. El pueblo de Israel ya estaba acostumbrado a derrotar gigantes porque estaban peleando en el nombre de Jehová. Justamente como lo decíamos ayer, levantaban bandera, y esa bandera era el nombre de Yeshua. Con eso, con ese poder, con esa autoridad, con esa fuerza que les daba, podían derrotar gigantes. Y es lo mismo que nosotros vamos a hacer ahora. Lo que nos está enseñando el Espíritu Santo, tenemos que seguir derrotando a tantos gigantes que siguen molestando, que siguen retrasando que nosotros avancemos, pero la victoria es segura. De eso tenemos que estar nosotros completamente confiados. Si confiamos en Dios, si le permitimos al Espíritu Santo que siga trabajando dentro de cada uno de nosotros, que nos ayude y que de verdad podamos confiar en Él al 100%, entonces ningún gigante va a ser un problema para nosotros. Ningún gigante va a ser un problema para pues aquellos que de verdad confían en Yeshua, en Jesús. Y pues de eso hemos estado hablando el día de ayer, y yo creo que pues hemos aprendido muchísimas cosas. A mí me gustaba mucho pues que pues si bien vamos a tener una pelea de generación en generación contra Amalek, pues también hay que pues recordar que a pesar de que todo el tiempo andemos en pelea, en batalla, pues lo que también es cierto y la palabra de Dios nos dice es que tenemos la victoria asegurada. Eso es bien interesante porque pues si Jehová, más bien Yeshua es nuestro estandarte, o Jehová Nishi, pues como decíamos ayer, entonces pues vamos a ganar todas las batallas. Lo que tendremos que hacer es pues hacer lo que nos toca. En el tiempo que nos toque pues pelear la batalla, pelearemos. En el tiempo que nos toque pues levantar las manos, pues levantaremos las manos. En el tiempo que nos toque ayudar a otros para que estén las manos levantadas, pues lo haremos. Según lo que nos toque vivir, pues nosotros tenemos que estar dispuestos y pues atentísimos, muy atentos para hacer lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo pero muy muy importante, y pues estar listos ante todo para la batalla. Tenemos que estar listos para levantar ese estandarte, para pedirle socorro al Señor no solamente cuando lo necesitemos, sino es algo que tenemos que portarlo siempre. Bien sabemos que los soldados en el uniforme llevan esa bandera que les identifica, esa tricolor que nos identifica a nosotros como bolivianos. Tenemos que nosotros vivir de esa misma forma. Tiene que estar el estandarte siempre con nosotros. Esa bandera que vamos a levantar tiene que ser siempre parte de nosotros. No podemos buscarle a Dios solamente cuando le necesitemos. Él va a estar ahí cuando nosotros lo necesitemos, si es que nosotros vivimos siempre a su lado. Y es cierto, vamos a tener una victoria segura, si bien va a haber dificultades, va a haber problemas, tal vez las cosas se pongan mucho más complicadas y mucho más difíciles con el pasar del tiempo, pero no importa, nosotros estamos dispuestos a pelear, y cuando el Señor nos llame a la batalla, vamos a estar ahí listos. Pero Jesús mismo lo decía, en este mundo Tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Y eso es una victoria segura, que no nos preocupemos, nosotros tenemos que confiar, ya no tenemos que estar preocupados por las cosas que vayan a pasar, por lo que tenemos, por las cosas que no tenemos. Al contrario, tenemos que vivir confiados en Jesús, y como Él ya ha vencido al mundo, entonces creo que no tenemos de qué preocuparnos, más bien tenemos muchas cosas de las que podemos ocuparnos. De veras que hay pues algunas cosas en las que tenemos que ocuparnos, y pues que cada uno de nosotros de verdad se ocupe de lo que Dios nos dice, no perdiendo pues la fe, sino más todo lo contrario, pues confiando cada vez más, teniendo fe no en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas de Dios, que creo que es lo más importante, porque pues nosotros como personas no podemos hacer absolutamente nada. Y sí, pues el día de hoy podemos ir a 1 Samuel 13, aquí hay una pues historia muy muy interesante, o aquí hay algo de parte de Dios que pues nos va a mostrar cómo es que nosotros debemos de verdad confiar en Dios.
Primera Samuel 13:1 dice, había ya reinado Saúl un año, cuando hubo reinado 2 años sobre, y cuando había ya reinado Saúl un año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabaa de Benjamín, y envió al resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Y Jonatán atacó la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos, e hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo, oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía, Saúl ha atacado la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos, y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar, y subieron y acamparon en Micmas al oriente de Betabén. Bueno, pues esta es una historia tremenda, muy buena, que vamos a ir viendo, pero ya me gustaría ir viendo pues algunos detalles. Pues aquí estamos hablando de ya cuando Saúl había sido un año rey, después de eso había pasado pues un año más, y estaba 2 años reinando, y él se había escogido pues hombres para que vayan con él, ¿no? Para que vayan pues a las guerras y demás, y pues eran muy pocos, porque había escogido a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas, y en el monte Betel 1,000 estaban con Jonatán. ¿Quién era Jonatán? Era el hijo de Saúl. 2,000 imagínense, 2,000 hombres con Saúl, que estaban en Micmas, y en el monte de Betel estaban 1,000, que eran con Jonatán, en Gabaa de Benjamín, y pues al resto del pueblo se los había mandado cada uno a sus tiendas, pues estaban ahí. Pero imagínense, Jonatán tenía una forma diferente de hacer las cosas. Jonatán pues había atacado a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y pues los filisteos se habían dado cuenta de eso, y bueno, habían oído los filisteos, y pues lo que había hecho Saúl es tocar trompeta por todo el país. ¿Para qué? Porque pues eran solamente 3,000, ¿no? O sea, básicamente eran 3,000 hombres. Entonces, ¿cuándo se toca trompeta? Cuando pues se llama una guerra, cuando es tiempo de guerra. Hay pues sonidos de trompeta diferentes. Alguna vez hablábamos del sonido del shofar, que pues nos muestra que hay diferentes sonidos para uno para batalla, para arrepentimiento, o sea, para muchas cosas. Pero pues en ese tiempo Saúl había hecho tocar trompeta por todo el país diciendo, oigan los hebreos. Y pues nos dice que todo Israel oyó que se decía, Saúl ha atacado la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho pues abominable a los filisteos, o sea, porque ya se habían metido con los filisteos, y pues todos se habían juntado en Gilgal, ¿no? En todo el pueblo en pos de Saúl. Y resulta que los filisteos también se juntan para pelear contra Israel. Pero escuchen esto, Saúl tenía ¿cuántos hombres? 3,000. ¿Y ahora cuánto tenían los filisteos? Se juntaron los filisteos para pelear contra Israel. Eran 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena, o sea, ni para contar, que estaba a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas al oriente de Betabén. Uy, qué comparación. Tenemos a Saúl, que no sabemos, creo que no tenía carros, porque hubiera dicho. No tenía gente de a caballo, porque hubiera dicho. Pues la cantidad de filisteos que estaban para pelear contra él eran ¿cuántos? 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y pues un pueblo numeroso como la orilla del mar. O sea, ni cómo, no había comparación. Yo quisiera que pues tal vez algunos, si tiene imaginación, vea, y pues realmente no había forma. Era pues una situación terrible, realmente tremenda, con ninguna posibilidad. Y pues continúa en el versículo 6 y dice, cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Uy, cuando el pueblo se da cuenta de lo que había pasado, y aquí está pues Jonatán, que había ido a pelear, y ahora se da cuenta que hay una guerra tan grande, los hombres dicen, ay no, ¿qué vamos a hacer? ¿Y ahora? ¿Dónde nos escondemos? Y se van a las cuevas, otros se van a los fosos, peñascos, otros en las rocas, así como las vizcachas, ¿no? O sea, ocultados. Y en cisternas, todo lo que podían se van y se ocultan. Pues, y todos estaban pues pero muy, muy temerosos por todo lo que podía pasar.
Y dice, y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando. No sé si han visto esto alguna vez, pero pues cuando alguien va, pero temblando, o sea, el pueblo estaba detrás de Saúl, pero no estaba contento, no estaba diciendo, confiamos en Dios, no, el pueblo estaba temblando de miedo. Y pues dice, y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Pues el problema no era solamente que el pueblo estaba temblando, el problema era también que Saúl estaba temblando. Pues Samuel le había dicho que vaya y pues el 7.º día que iba a ir, pero pues Saúl también pues estaba desesperado. Él había esperado 7 días conforme al plazo, pero pues Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. O sea, el problema aquí es de que empezamos a ver que Saúl empezaba a hacer matemáticas. Y decía, bueno, pues es que todavía más, por lo menos un hito más va a ir a la guerra y podemos ganar. Y yo no sé cómo pensaba Saúl, porque la verdad es que, pues, haciendo matemáticas ni se podía contar. O sea, no podemos decir 1 contra 1,000, 3,000, porque ya ni era como la arena del mar. O sea, solo tenía 3,000 hombres, algunos más que habían venido, pero pues no había forma, no había posibilidad. Y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Esto pues viene siendo algo terrible que hace Saúl. Porque pues, si no hemos leído esto, pero más antes la orden que se le había dado es que espere a Samuel. Pues a Dios le agrada que nosotros le obedezcamos, a Dios le agrada que nosotros hagamos su voluntad, no que nosotros tomemos pues las cosas a nuestro modo y a nuestro antojo. Qué tremendo, ¿verdad? Es algo muy grave porque hay cosas que Dios nos manda, hay cosas una forma en la que Dios nos ha enseñado a hacer las cosas. Y el problema es cuando de verdad empezamos nosotros a querer hacer las cosas por nosotros mismos, a tomar las decisiones viendo lo que nos parece mejor, lo que nos conviene. Y de verdad no entendemos, creo que dejamos de escucharle a Dios, cerramos nuestros oídos y empezamos a hacer lo que a nosotros nos parece bueno, lo que a nosotros nos parece correcto, porque Samuel, viendo que la gente empieza a irse, empieza a desertar, eso quiere decir que deciden ya no participar en la guerra, prefieren volver a sus casas, y vemos que Saúl empieza a confiar en la cantidad de gente que tenía, porque si bien ya la diferencia era bastante grande, si consideramos solo los caballos, que vayan solo los caballos de los filisteos contra los hombres de Israel, son 2-1, y si ya contamos los carros son 31, y si contamos la gente pues ya estamos hablando de demasiado, porque era una guerra imposible. Y el problema ha sido que Saúl ha creído eso, de verdad ha empezado a confiar en su gente, ha tocado la trompeta para que se reúna más pueblo, pero aún así lo que él estaba buscando era tener la mayor cantidad de gente para ganar la guerra, y deja de confiar en Dios. Llega a tal punto esta desconfianza que ni siquiera entiende para qué se hacían las ofrendas, para qué se hacían los sacrificios, porque creo que Saúl lo ve como que un rito, como si fuese una ceremonia, algo que hay que hacer sí o sí para ir a la guerra, y no entiende que no se trata de hacer las cosas de forma mecánica, no se trata de hacer las cosas simplemente porque así nos han enseñado o porque así nos han dicho y porque así hay que hacerse, sino se trata de ser obediente con lo que Dios nos ha dicho. Y se ha olvidado, es como más o menos lo que decíamos hace algunos días, cuando estamos nosotros para comer algún alimento, cuando estamos a punto de comer el almuerzo, por ejemplo, nosotros hacemos una oración que lo único que ha hecho ha sido salir de nuestra boca y no ha llegado a ningún lado. Lo hacemos como un rito y no entendemos que tendríamos que agradecerle a Dios de verdad por esos alimentos que nos vamos a servir, por eso que vamos a comer. Pero nosotros lo hacemos como un rito, como lo que ha hecho Saúl. Simplemente ha ofrecido el holocausto para que la gente se aliste y vayan a la guerra, porque los holocaustos siempre se ofrecían antes de ir a la guerra. El problema es que para Saúl era simplemente un rito y una ceremonia más.
Y eso es muy cierto, para Saúl simplemente era un rito y una ceremonia más, pero pues aquí vemos que pues esto no debería haber sido así, ¿no? No debería haber sido para nada, porque Dios había dispuesto otro asunto. Dios había dispuesto que pues Samuel tenía que haber llegado a traer las ofrendas, pero Saúl no esperaba, además tenía miedo. Y yo quisiera que veamos este asunto de cómo es que él tenía miedo y pues se adelanta. Había esperado ¿cuántos días? 7 días. ¿Qué le costaba esperar un poquito más? Si saben, pues eso me llama la atención, porque pues normalmente cuando uno ve estas cosas se da cuenta que Dios siempre actúa hasta el último. No sé si les ha pasado, pero pues uno espera que pues Dios actúa como que primero, pero siempre termina, digamos, haciéndote esperar al último para ver si sigues creyendo, supongo yo, o pues cuál vaya a ser tu reacción. Pero pues aquí estamos viendo que él no ha podido esperar. Pues si él te dice que va a llegar al séptimo día en el plazo de 7 días, pues créele, listo, y ya, y cuando venga pues a hacer las cosas. Pero aquí vemos que no quería esperar, y si continuamos leyendo dice lo siguiente: y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, es decir, Saúl, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. ¿Qué le costaba esperar 1 hora más? Unos minutos más, un poquito más, pero pues ya se había adelantado. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Fíjense que aquí está, pues es una respuesta muy parecida a la que tiene la mujer de Adán, porque la mujer de Adán pues tiene una respuesta similar, parecida. Pues le parece bien, ¿no? Básicamente, porque vi que el pueblo se me desertó. O sea, le ha parecido a él y ha dicho: ¿qué voy a hacer? Algo tengo que hacer. Entonces, ¿qué hago? Pues dejo de ser obediente y yo hago mi holocausto, porque el pueblo se me desertaba. Como no viene rápido, entonces yo voy a hacer esto a mi manera. ¿Qué tal? Ese es un gran problema porque lo hacemos, de verdad, si nos ponemos a pensar bien, es algo que constantemente hacemos. Tenemos esa forma de pensar, es una mala costumbre que tenemos, porque en cualquier cosa que nos pasa, nosotros tenemos esa reacción de pensar qué es lo que según nosotros está bien. Tenemos ese impulso de hacer lo que nos parece a nosotros, y lo hacemos en tantas cosas que no nos importa qué es lo que Dios quiere. Incluso como en el caso de Saúl, habiendo tenido ya una orden en la que tenía que esperar hasta que Samuel venga para hacer la ofrenda, el sacrificio, pero ni siquiera así lo hace. Y lo peor es que para Saúl estaba bien eso que ha decidido hacer, porque le ha parecido bien. Y ese es un problema, porque no entendemos que las cosas, cuando las hacemos con Dios, tenemos que hacerlas tal y como Él nos lo diga, porque si nos empezamos a meter nosotros, si empezamos a tomar decisiones a ver qué nos parece bien a nosotros, vamos a cometer estos mismos errores y nos vamos a salir de la voluntad de Dios, nos vamos a desalinear con lo que Dios quiere. Y aunque esto tenga un gran efecto, como en el caso de Saúl, porque aquí prácticamente es donde empieza ya a decaer, porque empieza a tomar sus propias decisiones, empieza a hacer las cosas dejando de consultar a Dios, empieza a hacer las cosas simplemente como a él le parecía, consultándose a él mismo, hablándose a él mismo. Y creo que eso es uno de los errores que nosotros cometemos. Ya hace algunos días lo habíamos dicho, nosotros tenemos esa tendencia de hablar con nosotros mismos, nos consultamos a nosotros mismos y nosotros mismos nos respondemos qué nos parece bien y qué nos parece mal, y eso es algo que está muy alejado de lo que es la verdadera voluntad de Dios. Lo que dices es verídico, porque pues en el versículo 12 nos dice: me dije, ahora descenderán los filisteos. ¿Qué había pasado? Saúl había empezado a hablar ¿con quién? No con otro, sino consigo mismo. Entonces, pues me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Y él piensa que está bien, encima de eso. Él piensa que está bien lo que ha hecho.
Uy, qué tremendo aquí porque pues él se ha hablado con él mismo. Ay, va a pasar esto y lo otro. Ay, entonces haré esto. Esas buenas ideas que de repente se nos ocurren pero que son un desastre, pues porque no están acorde a la voluntad de Dios, son terribles, son tremendas. Algo que me llama la atención es que Saúl tenía la oportunidad de arreglarlo todo, porque cuando Samuel llega, hace lo mismo que Dios había hecho en el Edén. Cuando se encuentra con Adán y ve que habían cometido un gran error, Dios no llega directamente a encararles el error, a decirles por qué han hecho esto, qué les pasa, cómo van a cometer semejante error. No llega así Dios, sino lo que hace Dios es preguntar. Y le pregunta a Adán, le hace esa pregunta, pone todo en signos de interrogación y le pregunta qué es lo que había pasado. Y Samuel hace lo mismo, porque va a donde Saúl y le pregunta ¿qué has hecho? Y ahí Saúl podía haber entendido o podía haber reconocido que había cometido un gran error, que no debería haber ofrecido el sacrificio, que no debería haber confiado en sus propios tiempos, porque llega a desesperarse incluso al punto de reclamarle a Samuel, porque le dice, tú no venías dentro del plazo señalado. Es como si le dijésemos a Dios, pero es que tú no estás cumpliendo. Yo estoy orando, estoy ayunando, lo hago de rodillas, lo hago en las mañanas, en las noches, en las tardes y cada que tengo tiempo, pero tú no estás cumpliendo. Y algo así es lo que le reclama Saúl a Samuel, porque le dice, y tú no venías dentro del plazo señalado. Y el problema es que se cree en su propia mentira, porque sigue creyendo hasta el final que había hecho lo correcto. Y eso es el problema, eso es lo mismo que ha pasado en el caso de la esposa de Adán, porque ella ve con sus ojos y entiende por su propio razonamiento que lo que había hecho estaba bien. Y cuando empezamos a hacer las cosas a nuestra manera, creo que no distinguimos ya la verdad, no distinguimos qué es verdadero, porque nosotros asumimos que algo está bien, que algo es real, que algo es verdadero, y hacemos un lado lo que Dios ve, las cosas que Dios sabe que son verdaderas, las cosas que Dios sabe que son buenas, y simplemente lo ignoramos a Él y empezamos a tomar nosotros nuestras propias decisiones. Cuando nosotros tomamos nuestras propias decisiones, pues realmente es un desastre, ¿no? Es un desastre completo. Porque pues en el versículo 13 vemos lo que continúa diciéndole, entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Otra vez, el mismo patrón. La mujer de Adán no había guardado el mandamiento, no comerás de este árbol. Y aquí vemos otra vez que Saúl no había guardado el mandamiento. Si se dan cuenta, ¿no? Que pues todo se trata de guardar los mandamientos, de lo que Dios te dice. Pues eso es clave entender en este tiempo. No guardaste el mandamiento. A veces nosotros no entendemos que debemos guardar el mandamiento que Dios nos ha ordenado. Pues dice, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino de Israel sobre Israel para siempre. Lo que te pierdes, si es que pues tú no guardas el mandamiento de Dios. Y ese ha sido un gran problema, porque algo que me gusta entender por este versículo es cuando vemos que Jesús es el león de la tribu de Judá. Si es que Saúl hubiese guardado el mandamiento y hubiese sido confirmado el reino sobre Saúl, este reino hubiese estado sobre la tribu de Benjamín y hubiese sido Jesús o Yeshua el león de la tribu de Benjamín. Uy. Y eso es lo que pierde Saúl, pierde el cetro, porque sabemos que el cetro se ha quedado con la tribu de Judá. Y tal vez Saúl haya pensado que simplemente ha sido unas cuantas cositas lo que ha perdido unos cuantos años de reinado, que tal vez su hijo no ha llegado a ser rey y no ha entendido en realidad lo que ha arriesgado. Y ese es el problema cuando hacemos nosotros las cosas a nuestra manera. Si no entendemos que las cosas tienen que hacerse a la manera de Dios, no vamos a poder llegar a nuestro propósito, porque Saúl había sido escogido por Dios. El problema es que él no había caminado como Dios quería que camine, no había hecho las cosas que él le mandaba, porque aquí estamos hablando de mandamientos, estamos hablando de cosas que Dios te dice que hagas, cosas que Dios específicamente te dice que no hagas. Y el problema es que nosotros seguimos metiéndole nuestros razonamientos, seguimos metiendo nuestra lógica y no entendemos que las cosas son a la manera de Dios. Y hay quienes van cantando pues por la vida, ¿no? Es mi vida. Y bueno, pues ahí tienen el problema, porque
pues se trata de hacer las cosas de acuerdo a lo que Dios nos dice, no a lo que nosotros pensamos. Y pues si bien cada uno tiene un libre albedrío, pues eso pues depende de lo que nosotros escojamos, ¿no? No es que nosotros podemos hacer lo que nos da la gana, pues simplemente porque sí. Fíjense que cada decisión que nosotros tomamos afecta a nosotros mismos, a nuestra familia, a la sociedad en general. Y pues definitivamente lo que nosotros vayamos a hacer tiene una implicación muy grande. Primera de Samuel 13:14 dice: mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Otra vez, ¿qué es lo que está buscando Dios? Pues desde este tiempo, alguien conforme a su corazón. ¿Quién es alguien que está conforme a su corazón? Aquella persona que guarda sus mandamientos. Pues lo dice aquí, ¿no? De plano, pues podemos leer eso. Pues al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. Una persona que de verdad quiera realmente hacer lo que Jehová pues dice, que no haga conforme a lo que se le antoja, ¿no? Y eso es en realidad el problema, porque empieza a tomar las decisiones Saúl, empieza a ver qué era mejor para el pueblo, qué era mejor para él, que su vida estaba en riesgo porque los filisteos podían venir a atacar, y en realidad él pretende defenderse solo. Él trata de tomar la mayor cantidad de gente para ir a una guerra, y el problema es que estaba yendo a una guerra sin Dios, porque no entiende que las cosas tienen que hacerse como Él nos ha mandado. Por eso es que nos ha dejado un manual de instrucciones. La Torá es en realidad la forma en la que nosotros podemos andar conforme al corazón de Dios, porque eso es lo que nos está diciendo aquí, que Jehová se había buscado un varón conforme a su corazón, alguien que ha hecho lo que va a hacer, bueno, en ese caso que iba a hacer lo que Saúl no estaba haciendo, que era guardar los mandamientos de Jehová. Y ese es el problema, porque Saúl no lo arruina en una sola ocasión, sino lo va haciendo constantemente. Cada decisión que tomaba las hacía lejos de Dios, cada decisión que a él le parecía mejor las hacía sin consultarle a Dios, pese a que tenía órdenes directas, porque Samuel era alguien que le decía: vas a ir a tal lugar y vas a matar a todos, vas a esperar 7 días para el sacrificio y luego del sacrificio van a ir a la guerra. Él tenía órdenes directas, y son cosas que a veces nos pasan. Nosotros tenemos órdenes directas y simplemente hacemos lo que nos da la gana, por locura, por emoción, por impaciencia. Creo que no entendemos los tiempos de Dios, no entendemos las cosas o la forma en la que Dios trabaja. Simplemente queremos que Dios se mueva como nosotros queremos. Cuando necesitamos algo, simplemente queremos arreglar las cosas con un ayuno, con una oración. Queremos que alguien venga y que ore por nosotros y que se arreglen las cosas a nuestra manera, y no entendemos que las cosas tienen que hacerse de la forma en la que Dios nos diga. A la manera de Dios. Y pues continuamos leyendo esto y dice lo siguiente: y levantándose Samuel subió de Gilgal a Gabaa de Benjamín, y Saúl contó a la gente que se hallaba con él como 600 hombres. Fíjense lo que había pasado, pues resulta que pues después de hacer todo esto, después de que Dios le dice todo eso, pues ahora toca ir a la guerra. Y pues cuando se levanta Samuel, pues y sube a Gilgal de Benjamín, y Saúl con toda la gente, se hallaban ¿cuántos? 600 hombres. ¿Cuántos tenía antes? 3,000. ¿Cuántos desertores? 2,400. Ahora ¿cuántos tenemos? 600 hombres, nada más. ¿Qué es pues eso? Comparado con la cantidad que estaba como de arena del mar, pues nada, ¿no? Y esto donde subió a Gilgal, a Gabaa de Benjamín, pues estaban ahí en Gilgal. Y solo 600. Saúl pues y Jonatán su hijo y el pueblo que con ellos se hallaba se quedaron en Gabaa de Benjamín, pero los filisteos habían acampado en Migmas. Bueno, pues ahora se habían quedado en ese lugar y pues solamente eran 600. Y salieron merodeadores del campamento de los filisteos en 3 escuadrones. Un escuadrón marchaba por el camino de Ofra hacia la tierra de Sual. Otro escuadrón marchaba hacia Bet-Orón, y el tercer escuadrón marchaba hacia la región que mira al valle de Seboim, hacia el desierto.
Entonces, pues no estaban conformes con tenerlos ahí todos, sino que ahí estaban los 3 escuadrones, pues merodeando a todos por un lado, por otro, por otro. Imagínense los escuadrones de los filisteos para merodear. Uy, qué tremendo, qué terrible. Y bueno, pues cuando vemos eso nos damos cuenta de algo. Normalmente cuando estamos en una batalla, cuando estamos en una guerra, lo primero que debemos hacer pues nosotros es confiar en Dios y pues hacer la voluntad del Eterno. Siempre debemos aprender a pedir dirección. Ya Saúl se había equivocado, sin embargo, pues Dios siempre que dice algo, pues a pesar de que nosotros nos equivocamos, Él cumple su palabra, porque Él es fiel a su palabra. Y pues ahora estamos viendo cómo la tierra empezaba a llenarse, pero pues de los filisteos que estaban merodeando todo. Y escuchen esto, un detalle más, y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza. Encima tenemos a 600 hombres sin espadas. Tenemos a 600 hombres que no tenían. Por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su asadón, su hacha o su hoz. Porque no había ni quien haya pues que afile sus instrumentos de trabajo siquiera. O sea, ni siquiera para decir que tenían pues unas buenas, no sé, arados o su hoz o su asadón, algo así como para... quizás solamente tenían eso, no tenían otras cosas. Qué grave, qué tremendo, y pues estaban en una situación muy, pero muy difícil porque no sabían qué hacer. Y el precio era un pin por las rejas de arado y por los asadones, y la tercera parte de un ciclo por afilar las hachas y por componer las aguijadas. No sé cuánto habrá sido eso, pero parece que era muy caro. Así aconteció que en el día de la batalla, escuchen esto, no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonathan, excepto Saúl y Jonathan su hijo, que las tenían. Eran los únicos dos que tenían la espada. Y esto en verdad es si vemos números, si analizamos las capacidades de los ejércitos, de verdad los de Israel se quedaban con muy poco porque no tenían armas, eran solo 600 contra tanta gente, y ya de verdad la gente creo que no hubiese sido difícil para cualquiera animarse a ir a una guerra en la que ni siquiera puedes contar la cantidad de hombres que van a venir contra ti, ni siquiera tienes un arma, ni siquiera tienes un buen trinche o una buena hacha para ir, ni siquiera con tus herramientas puedes ir a la guerra, porque los filisteos eran los que les afilaban las herramientas para trabajar. Ni siquiera tenían eso. Lo habían hecho como estrategia los filisteos. No habían dejado que ellos aprendan a afilar sus armas. Esa era una gran desventaja, ya como para que confiar en ti mismo no tenía sentido. No tenías más opciones. No tenías nada para ir a la batalla. Y era como para irse a entregar, como para que vayas a morir seguro, porque con tanta gente y que vayas sin armas, en realidad sí es bastante la desventaja, pero había algo que ellos sí tenían y de lo que se habían olvidado, y era la palabra de Dios. Él les había dado una palabra en la que cuando vayan a la guerra, Él iba a estar con ellos, y creo que eso era suficiente, pero viendo tantos problemas, viendo tantas cosas, enfocándose más en las cosas que no tenían, en las cosas que les hacían falta, se olvidan de esta promesa de Dios. Como sucede el día de hoy, ¿no? Hay mucha gente que el día de hoy pues se queda igual, ¿no? Y empieza a ver todo lo que no tiene, pero pues olvida lo que realmente tiene. Y pues una sola cosa es necesaria, decíamos hace tiempo, y pues ese es estar con Dios, es estar delante de Yeshua, ese es estar postrado a sus pies, esa es la única cosa necesaria. Y aquí pues vemos que pues ninguno tenía ninguna arma ni nada, excepto Saúl y Jonathan. Y continúa lo que sigue, dice pues, y la guarnición de los filisteos avanzó hasta el paso de Micmas. Ya estaban avanzando. Y resulta lo siguiente: aconteció un día que Jonathan, y escuchen esto, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. Y Saúl se hallaba al extremo de Gabaa, debajo de un granado que hay en Migrón, y la gente que estaba con él era como 600 hombres.
Y Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Icabod, hijo de Finés, hijo de Eli, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el ephod, y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y otro del otro lado. El uno se llamaba Boses y el otro Cené. Uno de los peñascos estaba situado al norte, hacia Micmas, y el otro al sur, hacia Gabá. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y yo digo, pues ya esto es muy, muy grave. ¿Por qué? Porque pues vemos que 600 eran poquitos para la cantidad de filisteos que había. Pero uno, en este caso dos, Jonatán y su paje. Y Jonatán estaba lo suficientemente loco o cuerdo, diría yo, pues que ¿para qué? Para decir que pues para Dios no es difícil salvar con muchos o con pocos. Y yo creo que aquí está la clave para que nosotros entendamos que en cualquier situación que estemos, la pregunta es si estamos con Dios o no estamos, porque si estamos con Él, pues va a ser muy fácil que podamos salvar todo, porque pues si Él va por delante, ¿qué problema? Dios puede darnos la victoria con muchos o con pocos. Y aquí Jonathan deja de pensar en los números, hace lo contrario de lo que estaba haciendo Saúl, su papá, porque Saúl quería tener una gran cantidad de gente, quería hacer un holocausto para ir bendecidos a la guerra, y empieza a confiar en las cosas que tenía, ve los números, ve las cantidades, ve la diferencia, pero Jonathan no mide nada. Él lo único que hace es confiar en Dios. Él dice, y él sabía, no simplemente lo dice, él estaba seguro, estaba mostrando por fe lo que había visto que Dios podía hacer, porque él estaba completamente seguro de que si Dios estaba contigo no importaban los números, podían ser pocos, podían ser muchos, era cuestión de que Dios esté con ellos, y no le importa meterse a una guarnición. Es como si nosotros ahora decidiésemos meternos dentro de un cuartel y tratar de deshacernos de todos los soldados, de todos los militares que están ahí. Y es una locura, es algo que nadie se animaría a hacer por ninguna razón, a menos que sea algo que Dios te diga que hagas, y que además creas que Él te va a sacar victorioso de todas esas cosas. Definitivamente, solamente si Él pues está con nosotros te va a sacar victorioso, pero si no, no. Y pues ahí está Jonathan metiéndose a la boca del lobo, se podría decir, sabiendo que pues si Dios le daba victoria, pues gana, si no, no. Pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Entendía bien que quien llevaba la batuta pues no era Él, sino era Dios. Además, viendo la situación geográfica en la que se encontraban, está describiendo más o menos como si estuviésemos en un pasillo que solo tiene dos puertas, una al final y una al principio. O sea, no había forma en la que puedan escapar. Si se les ocurría a los filisteos perseguirles, ellos lo único que iban a hacer era quedarse encerrados entre ambos peñascos. Y ni siquiera eso les detiene de hacer la voluntad de Dios. Eso es muy cierto, eso no les detiene. Y pues podemos seguir leyendo, y dice 1 Samuel 14:7, y su paje de armas le respondió: haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve pues, aquí estoy contigo, a tu voluntad. Otro loquillo. Y continuamos viendo esto, dijo entonces Jonatán: vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dijeren así: esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Mas si nos dijeren así: subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestra mano, y esto nos será por señal. ¡Qué terrible! Y esto es lo importante, porque tal vez alguno dice: ¿cómo alguien va a ir a meterse y pensar que Dios te va a apoyar en lo que tú decidas? Algo que hace Jonatán antes de irse, si bien tenía en su corazón esa firme convicción de que Dios estaba con él, de que él podía derrotar a cualquier cantidad de filisteos si Dios estaba peleando a su lado, hace una cosa importante,
y es consultarle a Dios. No hacer las cosas simplemente a la aventura, a ver si sale bien, bien, y si no, ni modo. No hace las cosas a lo loco. Él le pregunta a Dios antes de ir, le pone una señal para que Dios mismo le diga si estaba bien ir o si no, tenían que quedarse ahí donde estaban. Y esto es importante, es algo que nosotros no hacemos. Nosotros decimos, voy a ir y Dios está conmigo y Él me cuida, Él me protege y voy y hago lo que me da la gana. No se trata de hacer las cosas así. No se trata de hacer las cosas como nosotros pensamos y asumir que porque creemos en Dios, Él simplemente va a estar haciendo lo que a nosotros nos da la gana. Ese es un gran error. Por eso es importante consultarle las cosas que vamos a hacer. No podemos asumir de que Dios va a hacer lo que nosotros queramos. Es al revés. Nosotros tenemos que hacer lo que Él nos diga que hagamos. ¿Verdad que tenemos que hacer nosotros lo que Él nos diga que hagamos? Porque si no, pues nos vamos a quedar ahí como perdidos. Y pues continuando con la historia, nos dice lo siguiente: pues se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron: he aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonathan y a su paje de armas y dijeron: subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Entonces Jonathan dijo a su paje de armas: sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Uy, y ya sabía pues eso que iba a pasar Jonathan, y continúa esto: y subió Jonathan trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas, y los que caían delante de Jonathan, su paje de armas que iba tras él, los mataba. Imagínense esto, no tenían pues ni siquiera armamento, eran unos 2 pelagatos ahí subiendo, ni siquiera era que pues ellos estaban arriba, que todavía hubiera sido más fácil, subiendo, y pues empezaba a hacer eso, trepando con sus manos y sus pies, y pues tras él su paje de armas. ¡Qué terrible! Y pues uno empieza a ver y dice, realmente Jonathan le creía a Dios, estaba tan loquillo que lo hace. Y el paje de armas lo terminaba reventando. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonathan y su paje de armas, como 20 hombres en el espacio de una media yugada de tierra. O sea, en un no sé cuánto, pues será una yugada de tierra, pero un espacio muy corto, pues ya tenían 20, ¡fum!, así como nada. Y estaban pues haciendo lo que tenían que hacer, y hubo pánico en el campamento y por el campo, entre toda la gente de la guarnición y los que habían ido a merodear. También ellos tuvieron pánico y la tierra tembló. Hubo pues gran consternación. ¿Quién podía meterles pánico? Eran dos personajes, solamente 2. El resto no tenía ni armas ni nada. Pero pues eran 2 que estaban haciendo la voluntad del Eterno, y pues el resto tiene pánico, y pues después de eso hubo pues gran consternación. Y los centinelas de Saúl vieron desde Gabaa de Benjamín cómo la multitud estaba turbada, e iba de un lado a otro, y era deshecha. Entonces Saúl dijo al pueblo que estaba con él: pasad ahora revista, y ved quién se haya ido de los nuestros. Pasaron revista, y he aquí que faltaban Jonathan y su paje de armas. Pues Saúl sabía que algo estaba pasando, pero no sabía qué. Entonces se da cuenta que su hijo no había, y tampoco su paje de armas. Y Saúl dijo a Ahías: traed el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba. Yo quisiera que veamos esto. Hay un alboroto, se está peleando una guerra, está Jonathan haciendo la voluntad del Eterno, y Saúl está así como que, ay, traigan esto, y esperando todavía todo. Porque era un tiempo de guerra, un tiempo en el que él debería haber preguntado, pero vemos pues que Saúl, ya veíamos antes de que no había consultado a Dios, no había esperado tal cual la orden, en realidad no había cumplido, pues no hacía las cosas, y pues está ahí. Pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba e iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote: detén tu mano. Y juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, fíjense, detiene al sacerdote. O sea, otra vez es Saúl queriendo hacer lo que piensa. Y juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla, y he aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero, y había gran confusión.
¿Qué había pasado? Ellos se habían matado entre ellos. Esa era la gran salvación. Pero ahora Saúl no entiende. No entiende. Y continúa el siguiente versículo diciendo: y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás y habían venido con ellos de los alrededores al campamento, se pusieron también del lado de los israelitas que estaban con Saúl y con Jonathan. Pues ya se estaban volcando. Asimismo, todos los israelitas que se habían escondido en el monte de Efraín, oyendo que los filisteos huían, también ellos los persiguieron en aquella batalla, como que estuvieran alistados, ¿no? Para emboscarlos. Y pues ahí estaban escondidos, pero ahora se habían levantado y los persiguieron en aquella batalla. A mí me encanta este asunto porque pues vemos que pues no era algo que se había planeado, pero era Dios levantando todo para pues estar en medio de una guerra, de una batalla. Pero pues me llama mucho la atención la actitud de Saúl. La primera actitud de no obedecer, de esperar cuando se tiene que esperar. Creo que una de las cosas que nos falta es actuar en el tiempo que tenemos que actuar. No espera. Ahora que tiene que actuar, pues primero llama al sacerdote y luego lo detiene, porque pues él hace las cosas a su manera. Ahora que tiene que actuar y tiene que pelear, pues ahí está. Recién, digamos, como que después de llamar revista y demás, recién viendo qué va a hacer. Y mientras tanto, ya Dios había conseguido pues que entre ellos se maten y pues la salvación ya estaba decretada para Israel. Y eso es importante notar, que cuando Saúl decide hacer lo que le daba la gana, lo que a él le parecía, el pueblo empieza a tener miedo, empieza a esconderse, empiezan a huir, empiezan a desertar, y la gente empieza a dejar a Saúl, empiezan a esconderse. Y el problema es que con esa actitud de Saúl, con esas malas decisiones, hace que la gente deje de confiar en Dios. Y Jonatán hace lo contrario, exactamente lo contrario, porque él decide alinearse a la voluntad de Dios. Si bien tenía el deseo en su corazón de ir contra una guarnición filistea, aún así le pregunta, no hace las cosas hormonalmente, no hace las cosas por sus sentimientos, por sus emociones o porque le había entrado un poco de locura. No hace las cosas porque sí, él le pregunta a Dios y empieza a alinearse con su voluntad. Y esto provoca lo contrario de lo que había hecho Saúl, porque la gente empieza a tomar valor, empieza a salir de sus guaridas, empiezan a salir de sus escondites. Incluso los que vivían con los enemigos empiezan a abrir los ojos y empiezan a ayudar a Israel. Además, que ya para ese momento de la batalla, los que estaban atemorizados y confundidos ya no eran los de Israel, al contrario, eran sus enemigos. Y esto es lo que puede provocar que nosotros nos alineemos a la voluntad de Dios, que ya no tomemos nosotros nuestras decisiones. Esto es lo que pasa cuando nosotros decidimos obedecer a Dios. La obediencia, qué tremenda es. Pues aquí vemos que, como dice el versículo 14, más bien el capítulo 14, versículo 23, dice: así salvó Jehová a Israel aquel día, y llegó la batalla hasta Betabén. Y continúa pues este pasaje diciéndonos más cosas. Dice: pero escuchen esto. Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día. ¿Qué había pasado con los hombres de Israel? Habían sido puestos ¿cómo? En apuro aquel día. ¿Por qué? Porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo: cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. Bonita hora a la que se le ocurrió ayunar. Pues hoy podemos entender que hay tiempos de ayunar y hay tiempos de no ayunar. Y esta era una batalla. Esta es una locura que se le ocurre hacer a Saúl, porque ve que los enemigos ya estaban confundidos, ve que habían soldados peleando, que estaba lista ya una guerra, lista para la victoria. ¿Y qué creen? Se le ocurre ayunar. Ese es un problema de estar enfocados en nuestras propias decisiones, en nuestros propios razonamientos. No se trata de ayunar cuando te da la gana, no se trata de orar cuando te da la gana. Hay que hacer las cosas como a Dios le parecen. Y esto es importante porque es una comunión con Dios, es una relación con Dios. Él te va a llamar a la guerra cuando haya que estar en guerra. Él te va a llamar a ayunos cuando tengas que ayunar. Pero no puedes hacer las cosas simplemente porque se te ocurren. Y creo que Saúl va haciendo las cosas de mal en peor, porque va tomando tantas malas decisiones
que de verdad ya no distinguía las cosas, ya no entendía los tiempos, no entendía cuál era el momento de la guerra y cuándo era un momento de un ayuno. Y creo que eso es un gran error porque cada vez va encegueciéndose más. Creo que deja de percibir incluso la presencia de Dios porque no entendía, no tenía ya los ojos abiertos, no estaba ni siquiera, prácticamente parecía un loco porque hacía las cosas como que al revés. Y ese es un problema. Esa es la consecuencia de hacer las cosas a nuestra manera y asumir qué es lo que Dios quiere que hagamos. Ese es el asunto, pues aquí Saúl de su propio corazón pues mete a todo el pueblo en ayuno, ¿no? Y pues los pone bajo maldición, que cualquiera que pues coma pan pues sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. Uy. Y todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo. Entró pues el pueblo en el bosque y he aquí que la miel corría, pero no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca, porque el pueblo temía el juramento. Pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo y alargó la punta de una vara que traía en su mano y la mojó en un panal de miel y llevó su mano a la boca y fueron aclarados sus ojos. Uy, hay que entender que hay temporadas de guerra donde pues en lugar de ayunar pues hay que comer miel y hay que tener mayor claridad en la vista. Qué interesante. Pues yo creo que estamos aprendiendo que Dios tiene temporadas para todo. Yo creo que estamos aprendiendo que pues en tiempo de guerra no es tiempo de ayunar, ¿no? Es un tiempo de batallar, de levantar espada. Pues hay cada cosa que Dios nos empieza a enseñar que pues uno diría, pero que malo hacían, digamos, no comiendo, pero pues no tenían ya fuerzas. Y ese es el problema de hacer las cosas a nuestra manera. No entendemos que Dios sabe por qué nos dice que hagamos un determinado tipo de cosas o que hagamos las cosas como Él nos dice. Él sabe por qué. Nosotros no necesitamos muchas veces entender. Nosotros simplemente tenemos que creer. Porque a veces tal vez alguien dice, no, pero ayunar es bíblico, entonces hay que ayunar cada cierto tiempo, cada semana, cada mes. Y esto es algo que es bíblico. Y todos sabemos que es bíblico ayunar. Y lo importante no se trata de ayunar o no ayunar. Aquí eso no está en discusión. Sino lo importante es que si vas a ayunar cuando Dios te dice que ayunes o vas a ayunar simplemente cuando te da la gana de ayunar. Ese es un error porque si Dios quiere fortalecer tu cuerpo, no te va a decir muchas veces que ayunes. Al contrario, te va a decir que comas, porque Él sabe para qué son las cosas. Si tu cuerpo va a necesitar estar fuerte para la batalla, ¿por qué estarías ayunando? Y ese es el problema de hacer las cosas como se nos ocurre a nosotros. Creo que no entendemos que cuando hacemos las cosas a la manera de Dios, cuando de verdad estamos dispuestos a obedecerle, a entender prácticamente a obedecer lo que Él nos dice, nuestros ojos se abren. Nuestros ojos son aclarados, nuestros oídos también aprenden a escuchar mejor. Por eso lo importante no es hacer las cosas como nosotros queramos, sino hacer todo lo que Dios nos diga. Todo lo que Dios nos diga. Y pues después de que había hecho esto Jonatán y sus ojos habían sido aclarados, pues le dice un personaje, ¿no? Entonces habló uno del pueblo diciendo, tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo diciendo, maldito sea el hombre que tome hoy alimento, y el pueblo desfallecía. Respondió Jonatán, mi padre ha turbado el país. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel. ¿Cuánto más si el pueblo hubiera comido libremente hoy del botín tomado de sus enemigos? ¿No se habría hecho ahora mayor estrago entre los filisteos? Y pues eso era cierto, ¿no? Pues habían podido tener mayor victoria, pero pues a esa hora estaban ayunando, ¿no? Estaban haciendo eso. E hirieron aquel día a los filisteos desde Micmas hasta Jalón, pero el pueblo estaba muy cansado. Y se lanzó el pueblo sobre el botín, y tomaron ovejas y vacas y becerros, y los degollaron en el suelo, y el pueblo los comió con sangre. Fíjense que esto pues ocurre, esto fue algo peor todavía, porque pues el pueblo no debía comer nada y ahora hace algo peor todavía, se lanza sobre el botín. Toman las ovejas, las vacas, los becerros y escúchenme bien, degollaron en el suelo y el pueblo se comió con sangre. Esto era algo que estaba prohibido en la ley, pero pues ya el pueblo creo que estaba cansado y empieza a hacer semejante barbarie, semejante calamidad.
A ver. Ese era un problema de Saúl. Si de verdad comparamos las cosas que estaba haciendo Saúl y las cosas que que estaba haciendo Jonathan, Saúl provocaba que el pueblo, en principio, tenga miedo, que tenga que esconderse, que tenga que desertar, que prácticamente infundía malas cosas en todo el pueblo. Incluso o los manda a la guerra estando de hambre, hace que todos estén cansados, estén desfalleciendo, incluso provoca que el pueblo peque por todas esas malas decisiones que tomaba, a diferencia de Jonatán, que sí podía infundir cosas buenas al pueblo, que con su ejemplo estaba enseñando a muchas personas cómo era la forma en la que uno tenía que obedecer a Dios, que logra que el corazón del pueblo se prepare para la guerra y que se alisten y que vayan y empiecen a confiar en Dios para ir a una guerra que al principio parecía perdida. Incluso cuando les recomienda y dice que todos deberían haber comido miel porque así la victoria hubiese sido mucho más grande, hubiese sido mayor, hubiésemos alcanzado un botín mucho más grande. Y Saúl está al otro lado haciendo lo contrario y vemos dos extremos. Una mala decisión afecta a bastantes personas, así como las buenas decisiones de Jonatán también estaban afectando a bastantes personas. Afectando a todos, definitivamente, porque pues ya el pueblo empieza a pecar, pero terriblemente, y pues después de eso se entera Saúl, ¿no? Y le dieron aviso a Saúl, diciendo: el pueblo peca contra Jehová, comiendo la carne con la sangre. Y él dijo: vosotros habéis prevaricado. Otra vez, aquí echando la culpa a todos, pero él era el que había provocado todo esto. Pero vosotros habéis prevaricado. Rodadme ahora acá una piedra grande. Y pues además dijo Saúl: esparcíos por el pueblo y decidles que me traigan cada uno su vaca y cada cual su oveja, y degolladlas aquí y comed, y no pequéis contra Jehová comiendo la carne con la sangre. Y trajo todo el pueblo, cada cual por su mano, su vaca aquella noche, y las degollaron allí. Y edificó Saúl altar a Jehová. Este altar fue el primero que edificó a Jehová. Y dijo Saúl: descendamos de noche contra los filisteos y los sacaremos hasta la mañana, y no dejaremos de ellos ninguno. Y ellos dijeron: haz lo que bien te pareciere. Dijo luego el sacerdote: acerquémonos aquí a Dios. Fíjense, Saúl otra vez: esto vamos a hacer, y este otro, y esto haremos. Pero pues el sacerdote le dice: a ver, acerquémonos aquí a Dios. Siempre pues Saúl, con sus grandes ideas, siempre queriendo hacer las cosas como él quiere. Y de verdad, y sigue tomando malas decisiones porque ya cuando la guerra podía haberse ganado, si es que no hubiesen ayunado, si es que hubiesen ido bien alimentados a la batalla, después de que pasa la batalla, después de que cesa parte de la batalla, recién se le ocurre preparar a los soldados para la guerra, recién se le ocurre darles de comer, hacer los sacrificios, recién se le ocurre hacer una ofrenda a Dios como debería junto con el sacerdote. Y creo que ya está fuera de tiempo, está ya completamente perdido. No entiende los tiempos de Dios, no entiende que las cosas son a la manera de Dios, hacer las cosas como Él te diga, no como a Él le parecen. Y ni siquiera considera preguntarle a Dios, hasta que tiene que llegar el sacerdote para decirle que vaya y le pregunte a Dios. El asunto es que no quería él consultar a Dios, sino quería hacer las cosas como le placía. Y seguimos leyendo y dice: y Saúl consultó a Dios: descenderé tras los filisteos, los entregarás en mano de Israel. Mas Jehová no le dio respuesta aquel día. Uy, ya no le quería responder. Entonces dijo Saúl: venid acá todos los principales del pueblo y sabed y ved en qué ha consistido este pecado hoy. Porque vive Jehová que salva a Israel, que aunque fuere en Jonatán mi hijo, de seguro morirá. Y no hubo en todo el pueblo quien le respondiese. Dijo luego a todo Israel: vosotros estaréis a un lado, y yo y Jonatán mi hijo estaremos al otro lado. Y el pueblo respondió a Saúl: haz lo que bien te pareciere. Entonces dijo Saúl a Jehová, Dios de Israel: da suerte perfecta. Y la suerte cayó sobre Jonatán y Saúl, y el pueblo salió libre. Y Saúl dijo: echad suertes entre mí y Jonatán mi hijo. Y la suerte cayó sobre Jonatán. Entonces Saúl dijo a Jonatán: declárame lo que has hecho. Y Jonatán se lo declaró y dijo: ciertamente gusté un poco de miel con la punta de la vara que traía en mi mano, ¿y he de morir? Y Saúl respondió: así me haga Dios y aún me añada, que sin duda morirás, Jonatán.
Es que, y estaba loco, porque pues fíjense que si no era Jonathan, pues ellos no iban a salir de esto. Pero pues Saúl, en su afán de buscar un culpable, pues era capaz de matar hasta a su hijo. Ese, ese pecado tras pecado, esa desobediencia que empieza a arrastrar una y otra y otra y otra vez, creo que se equivocaba ya por deporte porque lo hacía todo mal. Cada decisión que tomaba las hacía fuera de Dios. No le importaba lo que Dios decía. No le importaba ni siquiera lo que estaba pasando, ni siquiera lo que veía. Ya no le importaba nada. Él simplemente creía que estaba bien, que él era el perfecto, incluso llega a apostar su vida porque por eso es que se pone él y su hijo a un lado y no le importaba nada, ni siquiera a su hijo. No podía distinguir ya las cosas. Simplemente él estaba esperando que las cosas pasen como a él le daba la gana. Esperaba que el pueblo reaccione como él quería, que su hijo reaccione como a él le parecía, incluso que Dios mismo haga las cosas como a Saúl le daba la gana. Y ese es un problema cuando te enfocas tanto en ti mismo, cuando te enfocas tanto en tus propios pensamientos, en tus propias ideas, cuando tú creas tu propia verdad, piensas que todos tienen que estar, todos tienen que cumplir las cosas como a ti te parece. Incluso Dios, hasta Dios llegas a meterlo a este asunto y quieres que te sirva, quieres que te hagan caso, quieres que te obedezcan y no te importa nada, ya ni siquiera mides las consecuencias de lo que dices, de lo que haces. Simplemente quieres, creo, satisfacer tanto tu razón, quieres darte tanto la razón en todo que ya no distingues nada. Grave, muy grave, pues afortunadamente no estaban solos Saúl y Jonathan, ¿no? En el versículo 45 dice, entonces el pueblo dijo a Saúl, ¿ha de morir Jonathan el que ha hecho esta grande salvación en Israel? No será así, vive Jehová que no ha de caer ni un cabello de su cabeza en tierra, pues que ha actuado hoy con Dios. Así el pueblo libró de morir a Jonathan. El pueblo tenía más, el único loco era él. Y pues de esa manera libran a Jonathan de morir pues en ese día. Qué tremendo. Y esto es peligroso, a mí me preocupa un poco porque vemos que Saúl así cegado empieza a pedir incluso la vida de Jonatán, que era el que tenía los ojos abiertos. Y eso es como preocupante porque como que sentimos que nos van a perseguir por tener los ojos abiertos. Y no sería algo raro porque es lo mismo que ha pasado con Jesús, con Yeshua, porque a él le perseguían los fariseos, los que supuestamente sabían la ley, los que entendían, los que habían crecido leyendo la Torá, los que habían sido educados en las escrituras y habían aprendido de todos los profetas y de todos los libros históricos de la Torá misma, habían sido instruidos en eso, deberían haber entendido todo, pero aún así estaban en contra de Yeshua, al punto de que también quieren matarlo. Y Saúl estaba actuando igual. Él era el que tomaba las decisiones bien, él era el que le consultaba a Dios, él era el que le ofrecía los sacrificios a Dios, él era el que declaraba ayuno cuando le daba la gana, que llamaba a guerra cuando le daba la gana, e incluso estaba dispuesto a sacrificar a Jonathan, al que había entrado, al que se había alineado con la voluntad de Dios. Ya ni siquiera eso podía distinguir. Y ese es un problema, estar tan enfocados en nuestras cosas, en creer que nosotros tenemos la razón, hace que ya no percibamos nada, ni siquiera la voluntad de Dios, ya no podemos ni siquiera escucharle a Dios, porque el problema aquí no creo que haya sido que Dios no le quería hablar, el problema era que Saúl no le quería escuchar, y ese es un gran error, porque Dios, si de verdad, bueno, Saúl hubiese tenido la intención de arrepentirse, si de verdad le hubiese estado consultando a Dios, Dios le hubiese dicho, tú te estás equivocando, tú estás mal, tú no estás viendo bien las cosas, tienes que entender que las cosas tienen que hacerse de esta manera. Pero Saúl no tenía la intención de preguntar. Saúl simplemente estaba esperando que Dios le dé la respuesta que él quería. Y ese es el problema cuando nosotros le buscamos a Dios simplemente para que nos diga lo que nosotros queremos escuchar. Muchas veces hacemos esto, buscamos solamente a Dios para querer escuchar lo que pues lo que nosotros queremos, ¿no? Ya, siempre decimos este ejemplo cuando pues un niño o un joven pues ya hace un plan para hacer algo y de repente vuelve a su casa y dice, ma, ¿puedo ir? O pa,
puedo ir a tal lugar, y pues el papá de la mamá le dice, no, no puedes, y el muchacho se enoja y dice, pero no, yo ya he quedado con mis amigos. Y pues uno dice, pero ¿cómo es posible? O sea, tú estás viniendo a consultarme de verdad o estás viniendo a avisarme lo que estás haciendo. Y normalmente nosotros pensamos hacer las cosas con Dios de la misma manera. No le consultamos. Consultar es estar dispuesto a saber que si va, va, si no va, no va. Y pues y yo sé que pues muchas veces es complicado pues aceptar este tipo de cosas, pero pues el verdadero pueblo de Dios se dirige así, no se dirige por lo que piensa que está bien. Fíjense que hay temporada para todo. Hay temporadas pues en las que el pueblo debería pues estar orando, hay temporadas en las que el pueblo debería estar en guerra, y hay temporadas para ayuno, hay temporadas para no ayuno. Pero fíjense que aquí el pueblo pues recién quería estar listo, pues el único que estaba listo ahí era Jonathan, porque los demás estaban como que no estaban preparados. A esa hora en realidad pues Saúl a esa hora quería hacer todo. A esa hora quería recién hacer sacrificios, recién quería ayudar, o sea, quería hacer todo en la última hora. Pero pues resulta que todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Y por lo tanto nosotros debemos aprender a caminar con Dios. Y el siguiente versículo de 1 Samuel 14:45, bueno, 14:46 dice, y Saúl dejó de seguir a los filisteos y los filisteos se fueron a su lugar. O sea, fíjense que otra vez él, después de ver todo esto, dice, ya, no quiero seguirlos, punto. O sea, no tiene una forma de ser. Podía haber él ido delante de Dios y decir, perdón, me he equivocado. Yo he puesto al pueblo así en afrenta con todo esto, con las decisiones. Pero muy simple, pues él los deja de seguir. Y pues los filisteos se fueron a su lugar, y todo el tiempo que está Saúl, pues hay una pelea con los filisteos. Recordemos que el que al final gana de verdad siempre esto, pues es David. No Saúl, porque todo el tiempo pues Saúl básicamente deja de seguir a los filisteos, porque Saúl es una persona que pues que actúa conforme a lo que le parece, a los sentimientos, a lo que se sentía. Seguramente después de todo ese asunto, pues como no había podido matar a su hijo, entonces se sentía triste y ya, no, medio loco, pero pues ahí va. Y Saúl seguía esor tras esor que ya no le importaba nada, simplemente él hacía lo que le daba la gana. Él decide dejar de seguir a los filisteos, decide que ya no había más guerra, decide que ya no había más que hacer y simplemente se queda ahí, no le importa nada más. Ya ni siquiera le pregunta a Dios, ni siquiera le dice que de verdad se había equivocado, como tú decías, ni siquiera considera el arrepentirse. Hace lo que le da la gana, sigue haciendo lo que le daba la gana. Y vemos que podía haberse hecho bien desde el principio, si simplemente hubiese esperado a que venga Samuel al sacrificio, ya podía ir bien desde ahí. O si más adelante, cuando Samuel le pregunta qué es lo que ha pasado, si se arrepentía, si veía, si confesaba que él se había equivocado, ya podía haber arreglado las cosas, hubiesen hecho el sacrificio bien, hubiesen seguido las órdenes de Dios y ya hubiesen estado preparados para la batalla. Pero no, ni así. Cuando llegue el momento en el que Jonathan se alinea a la voluntad de Dios y empieza a hacer las cosas como deberían hacerse, porque Dios siempre restaura, siempre hay algo que Dios puede hacer, siempre hay alguien a quien Dios puede usar. Podía haber hecho las cosas bien y empezar a apoyar a los que estaban en la batalla, en la guerra, pero no, se le ocurre hacer un ayuno cuando no debería. Y ni siquiera ahí, ni siquiera por sus hombres, ni siquiera por su hijo, no le importa nada. Y si es que hubiese evitado en ese punto el ayuno, hubiesen derrotado a los filisteos desde el principio, si hubiesen evitado todo lo demás, pero aún así sigue arrastrando y sigue arrastrando hasta que al final ya no le daba la gana de pelear, no le daba la gana de seguirles a los filisteos y de seguir destrozando estos campamentos, estas guarniciones, pese a que esa era la orden que les había dado. Pero no, simplemente no le da la gana y se queda sentado y hace su capricho prácticamente. Caprichos pues que de verdad merecen paliza muchas veces, y yo creo que en ese tiempo nosotros tenemos que empezar a dejar de ser caprichosos y pues aprender que la dependencia de Dios es lo más importante. Pues hay temporada para todo. Yo recuerdo pues la historia de uno de los profetas que pues en un determinado momento le dice que vaya delante de Jeroboam.
y que pues le vaya a decir que no haga las cosas como estaba haciendo y le da orden específica, ¿no? Le dice pues que vaya y que no coma nada, que por nada se quede alojado en ningún lado, que vaya y vuelva, ¿no? Se le da cuestiones muy específicas para hacerlas. Pero este profeta pues no lo hace así y lamentablemente paga con su vida. Es tan interesante esto porque pues a veces nosotros olvidamos lo importante que es la obediencia. Olvidamos la importancia que pues representa esto. Porque pues muchas veces nosotros pensamos que las cosas tienen que hacerse conforme a nuestra manera y pues en esa ocasión el profeta come donde no tenía que comer. Y pues ese es el problema, ¿no? Que a veces nosotros pues hacemos cosas donde no tenemos que hacerlas. Y a mí me llama, pero pues demasiado la atención este asunto. Y yo creo que hay que aprender a obedecerle a Dios en todo, pero en todo sentido, porque cuando nosotros no entendemos esto, pues podemos cometer muchos errores. Y a veces pues nosotros queremos actuar conforme a nuestro corazón. La verdad es que generalmente nos dejamos guiar por el corazón y cuando nos dejamos guiar conforme al corazón tomamos muy malas decisiones. Tantas malas decisiones que ni siquiera cuando vemos que ya las cosas están yendo mal, que ya no estamos como al principio, que nos están empezando a rodear, que empezamos a tener cada vez más problemas, que ni siquiera ya la gente ve o puede confiar en Dios con lo que nosotros hacemos, ni siquiera viendo que la gente empieza a tener miedo por las cosas que nosotros hacemos, por las malas decisiones que nosotros tomamos, ni siquiera en ese punto podemos entender que podríamos volver a Dios, podríamos decirle que sí nos estamos equivocando y que nos ayude. Si de verdad estamos haciendo mal las cosas, que nos haga entender, que nos haga abrir los ojos para poder ver qué es lo que estamos haciendo mal, en qué nos estamos equivocando. O sea, si de verdad crees que estás tan bien, por lo menos sería bueno que le preguntes a Dios si estás haciendo bien las cosas, si de verdad está bien o si de verdad está mal lo que estás haciendo. Por lo menos el beneficio de la duda. Pero Saúl no le importaba nada, no medía nada. Él tomaba las decisiones cuando le daba la gana y ya ni siquiera le preguntaba a Dios, ya ni siquiera le importaba qué era lo que Dios decía. Y eso que se suponía que era el pueblo de Dios, que era el primer rey de Israel, el primero que había sido elegido para gobernar al pueblo de Dios, ni siquiera así. Creo que él ha malentendido el papel de rey porque ha asumido que Israel ya no iba a necesitar un Dios y que simplemente Saúl iba a tomar las decisiones en lugar de Dios y él iba a hacer lo que le daba la gana, él iba a hacer lo que veía por conveniente. Pero para reclamar era bueno, porque a Samuel les reclamaba que no venía al sacrificio, no le importaba que su hijo esté al borde de la muerte, haya sido incluso maldecido por él mismo, ya no medía nada. Y ese es el problema de andar desobedeciendo a Dios. En cada paso que damos, si no lo consideramos a Dios, vamos a llegar hasta estos extremos. De verdad es que cuando no obedecemos a Dios podemos llegar a esos extremos. Y pues hay una historia a mí que me muestra y me hace pensar, pues hablando de cómo debemos obedecer a Dios, que pues es tremendo cuando uno desobedece a Dios. Si podemos irnos a Primera de Reyes 20:35, pues hay una historia también de un profeta que pues uno empieza a leer y dice, wow, esto pues ¿cómo es esto, no? Pues resulta que le dice lo siguiente, bueno, tenía que ir un profeta pues delante de Acab y pues antes de ir esto, pues Dios manda un profeta y le dice lo siguiente: entonces un varón de los hijos de los profetas dijo a su compañero por palabra de Dios, hiéreme ahora, mas el otro no quiso herirle. Hasta ahí, a ver, yo quisiera que entendamos esto. Tenemos un varón de los hijos de los profetas, es uno de los hijos de los profetas, ¿no? Y le dice a su compañero por la palabra de Dios, no cualquier palabra, esta es palabra de Dios, le dice, hiéreme ahora. No sé si alguno pues tendrá la capacidad de eso, hiéreme ahora, mas el otro no quiso herirle. Pues no es lógico como que herir a alguien, como que no tiene mucho sentido hacerlo, pero esta era palabra de Dios, le dice, hiéreme ahora, mas el otro no quiso herirle. Él le dijo, por cuanto no has obedecido a la palabra de Jehová, he aquí que cuando te apartes de mí te herirá un león
y cuando se apartó de él, le encontró un león y le mató. ¿Qué les parece? Esto es tremendo. Que nosotros pues a esta altura nos cuesta entender estas cosas, porque somos tan desobedientes que nosotros pues no entendemos lo importante que es la obediencia. Y yo la verdad pues no sé si hubiera herido a alguien porque hubiera dicho no, ¿cómo? Pero si es palabra de Dios, la cuestión es que nosotros estemos seguros de que es una palabra de Dios y simplemente hay que hacerla. Hay que hacer lo que nos diga, aunque no nos parezca lógico, aunque no nos parezca algo razonable, algo bueno. No se trata de hacer las cosas como a nosotros nos parezca. Dios no nos va a pedir las cosas necesariamente que a nosotros nos parezcan buenas. Dios no está intentando convencernos a nosotros de que las cosas tienen que hacerse de una manera para que nos agrade. Tenemos que hacer lo que Él nos diga. No hay nada más, no hay otra cosa que discutir, no hay más que razonar, no hay que ponerle lógica, porque cuando empezamos a pensar si está bien o si está mal, o si va a tener algún buen resultado, si nos conviene o si no nos conviene, ya dejamos de obedecer a Dios porque empezamos a ver las cosas como a nosotros nos parece. Y no se trata de entender, con Dios es creyendo. Si Él te dice que hagas algo, entonces lo haces y punto, porque no es porque nosotros sintamos, no es porque nos parezca bien, es porque le creemos a Dios. Si de verdad le creemos y entendemos qué es lo que es una orden, qué es lo que es un mandamiento, entonces tenemos que hacer exactamente lo que Él nos diga. Y creo que pues Dios nos sigue hablando y nos sigue diciendo pues que es necesario que guardemos sus mandamientos. ¿Cuál era el peor problema de Saúl? No querer hacer los mandamientos de Dios. ¿Cuál era pues la mayor ventaja de David? Que de verdad quería agradarle. Pues evidentemente hacía cosas que no estaban acorde al corazón de Dios y hacía muchas cosas, pero pues en el fondo tenía esa intención de agradarle, en el fondo pues con todo su ser se esforzaba por hacerlo. Y yo creo que a este tiempo nosotros tenemos que empezar a tomar decisiones si de verdad vamos a seguir en nuestros caminos o vamos a empezar a obedecer a Dios. Recordemos que para Dios no es difícil darnos la victoria, sea con una o pues con muchas personas. Pero pues una de las cosas que tenemos que entender es que cada paso que demos debemos hacerlo sí o sí con la aprobación del Eterno, sí o sí con lo que Él nos vaya a decir. Si no es con Él, mejor ni hacerlo, aunque nos parezca muy bueno. Y eso es cierto porque tenemos que hacer las cosas cuando se nos diga. Cuando recibamos la palabra, tenemos que hacerlo simplemente confiando en que Dios sabe lo que hace, no tratar de buscarle alguna explicación, porque en este ejemplo que dabas hay un versículo más que es interesante, porque vemos que el profeta estaba con su compañero, con alguien que le conocía. No estamos hablando de cualquier persona, de una persona con la que se había encontrado por ahí. Era alguien que le conocía, alguien que sabía que este era un profeta, y dándole la orden decide no hacerle caso. Pero luego pasa que se encuentra con un hombre cualquiera, con una persona que no le conocía, y le dice lo mismo. Primera de Reyes 20:37. Luego se encontró con otro hombre y le dijo: hiéreme ahora. Y el hombre le dio un golpe y le hizo una herida. Y lo interesante es que una persona normal, una persona corriente, sí le cree al profeta. No necesita pensarlo, no necesita razonarlo, simplemente obedece. No hay nada más que entender, no hay nada más que razonar. Hay que hacer caso. Cuando de verdad tienes una palabra de Dios, tienes que obedecer. No puedes estar pensando en qué va a pasar, por qué o para qué o de dónde. No hay que hacer preguntas, simplemente hay que obedecer, porque si nosotros nos ponemos a hacer esas cosas, a pensar, a razonar, va a haber gente que nos va a quitar el lugar. Nosotros nos vamos a quedar a un lado sin hacer la voluntad de Dios y tratando de agradarnos a nosotros mismos, y va a venir gente, van a aparecer personas que sí le van a creer a Dios, que sí les van a creer a los profetas, y esto va a ser un problema porque nosotros poco a poco nos vamos a ir quedando afuera. Poco a poco nos podemos quedar afuera, pero pues en este tiempo nosotros lo que tenemos que hacer es pues hacer la voluntad del Eterno, aprender a guardar sus mandamientos, y pues tenemos todo eso. Hay una palabra pues muy buena en Deuteronomio que nos dice pues los mandamientos de Dios no son difíciles. No es como que te tienes que ir hasta la luna para ver qué está escrito, no es como que tienes que ir a buscar a un lugar recóndito, sino que simplemente
nosotros tenemos que pues obedecerle, hacer la voluntad del Eterno, que está muy fácil, está cerca de ti, está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Pues Deuteronomio 30:14 dice, porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Entonces pues entendamos eso, cerca de nosotros está la palabra. Normalmente nosotros pues entendemos esto, digamos, como que hay que decir la palabra y se va a hacer la bendición que queremos. Pues no es eso exactamente. Lo que nos está diciendo aquí es de que pues cumplir su palabra, cumplir sus mandamientos es muy cerca, está en nuestra boca y en nuestro corazón para que la cumplamos. Recordemos que Él pues ha dicho que iba a colocar los mandamientos dentro de nuestro corazón para que nosotros podamos guardarlos. Si nosotros en lugar de decir esto no y esto no debemos hacerlo, simplemente corriéramos al trono de la gracia y le preguntáramos, le dijéramos, oh Espíritu Santo, yo creo esto, no estoy segura, no sé, y pues le pediríamos, Él nos convencería y nos enseñaría todo eso. Recordamos que siempre nos dice la palabra, pues que si me amáis, guardad mis mandamientos. Es que los mandamientos, la palabra de Dios no ha pasado. Y a este tiempo nosotros tenemos que pues seguir haciendo todo esto, seguir guardando su palabra, aprender a pues a caminar con Él y hacer las cosas con Él. No nos dejemos pues en este tiempo a un lado, digamos, porque nosotros creemos que es de una manera o de la otra. Yo creo que en este tiempo más que nunca Dios nos está enseñando que la iglesia, la verdadera iglesia de Dios, es aquella que de verdad le cree y que con todo el corazón le sigue y que hace la voluntad del Eterno, pero con todo su corazón. Y si eso es algo que tenemos que hacer, tenemos que buscarle con todo nuestro corazón. Ya no hay cosas que preguntar, ya no hay cosas que entender. Aquí tenemos claro lo que tenemos que hacer. Tenemos que cumplir los mandamientos, tenemos que cumplir las cosas que Dios nos ha ordenado. Esas instrucciones que nos ha dejado en su palabra, eso es lo que tenemos que hacer. Y bien lo veíamos. Esta palabra no es difícil, no es algo que esté muy lejos, ni al otro lado del mar, ni muy arriba en los cielos. Está cerca de nosotros. Dios ya había escrito esta palabra, estos mandamientos, estas instrucciones en nuestro corazón. Están cerca de nuestra boca, todo esto está ya dentro de nosotros para que lo cumplamos. Y lo interesante de este versículo de Deuteronomio es que justo el siguiente versículo nos dice que nosotros tenemos que decidir. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Y es porque nosotros tenemos que decidir. Tenemos que hacer las cosas como a Dios le gusta. Tenemos que hacer las cosas a su manera. Y esto mismo dice el versículo 16. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Y este versículo lo dice prácticamente todo. Tenemos que andar en sus caminos. Primero, tenemos que amar a Jehová nuestro Dios. Él es nuestro Dios, tenemos que amarlo. Es un mandamiento que lo amemos y eso nos va a enseñar a hacerlo el Espíritu Santo. Él nos va a enseñar a amar a Dios. Tenemos que andar en sus caminos, tenemos que guardar sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos. Y esto lo hace para que nosotros vivamos, para que seamos bendecidos. Todo esto que nos dice aquí es porque Dios sabía que esa es la forma en la que nosotros podemos mantenernos con vida, la forma en la que nosotros podemos mantenernos en la bendición, porque no entendemos que si nos alejamos de todas estas cosas que Dios nos ha mandado, es como si estuviésemos persiguiendo la muerte, es como si estuviésemos eligiendo vivir sin Dios, eligiendo la muerte, y no entendemos que no es eso lo que Dios quiere. Dios quiere que nosotros vivamos a su lado, que nosotros caminemos como Él quiere, y esto siempre lo ha hecho porque Él nos ama. Y nadie nos va a amar como Él, nadie pues definitivamente nos va a amar como Él nos ama. Y pues los mandamientos que nos da no son difíciles de cumplir, ya lo veíamos. Y cuánto más en este tiempo si Dios nos ha dado algo muy importante, su Espíritu Santo. Su Espíritu Santo para que le consultemos, para que le hablemos. ¿Quién conoce mejor que Él pues las cosas? Solamente que nosotros no nos quedemos en el asunto de creer que nosotros lo sabemos todo y pues de no consultarle. Si nosotros pues de verdad ponemos una actitud de
de verdad de consultarle a cada momento. Seguramente Él nos va a ir convenciendo, pues no han pasado los mandamientos, no han pasado, fíjense, sus estatutos, sus decretos, y aún, pues cuando vemos en el Nuevo Testamento nos dice que toda palabra es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, pues dándonos a entender de que nada ha pasado. Jesucristo mismo lo dice, pues que Él no ha venido a abrogar ni la ley ni los profetas, todavía los mandamientos están. De hecho, pues hay palabras que nos encantan, pero realmente no la queremos cumplir. Cuando Josué pues estaba a punto de entrar en la tierra prometida, pues le dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, voy a estar contigo donde quiera que tú vayas. Pero también le dice algo, le dice que pues no se aparte de tu boca este libro de la ley. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y pues vemos en toda la historia que acabamos de contar que pues esto se cumple. Pues el problema para que nos salgan mal las cosas, pues en realidad es porque pues si ponemos esto al revés, pues sería así como que si se aparta de tu boca el libro de la ley y no la meditas ni de día ni de noche, no guardas, no haces conforme a todo lo que está escrito, entonces pues no vas a hacer prosperar tu camino y no te va a salir todo bien. Pues básicamente eso sería lo que pasaría. Y pues muchas veces nos preguntamos qué pasa con nosotros, por qué esto, por qué lo otro, y no nos damos cuenta que en realidad pues lo que está pasando es que somos nosotros los que nos estamos apartando del camino, somos nosotros los que no estamos haciendo la voluntad del Eterno. Yo creo que ya llegamos al final del programa, pues tus palabras finales, Daniel, y pues tomarlo en cuenta todo, ¿no? Todo lo que estamos diciendo. Ya es tiempo de que reaccionemos, de que abramos bien los ojos, ya no sigamos haciendo lo que a nosotros nos parece bien, lo que nosotros creamos que esté bien, por más de que lo hayamos leído en la Biblia. No se trata de hacer las cosas como nosotros entendamos, no se trata de agarrar alguna cosa que hemos aprendido y tratar de aplicarla cuando nos da la gana. Tenemos que hacerlo como Dios nos diga. Si algo dudamos, si hay algo que queremos hacer, si hay algo que queremos emprender, si hay algo que no queremos hacer, tenemos que ponerlo delante de Dios, tenemos que consultarle, pero con la intención de que, con el corazón de hacer lo que Él nos diga, no simplemente para que nos diga lo que a nosotros nos parece. Tenemos que preguntarle a Dios, tenemos que andar en sus caminos, tenemos que andar en según la Torá, tenemos que meditar en la Torá, y Dios tiene promesas para cada uno de nosotros. Si de verdad estamos dispuestos a seguirle a Dios, tenemos que hacer las cosas como soldados, como Él nos mande, ya no tratar de crear nuestro propio evangelio, de hacer las cosas a nuestra manera, a nuestro modo, de creer que ya lo sabemos todo. Hay muchas cosas que podemos aprender, sea cual sea la persona. Nosotros tenemos que sacar algo que Dios tenga para nosotros. No importa, Dios nos puede hablar hasta por los buzos, y eso tenemos que tomarlo en cuenta, porque si de verdad estamos dispuestos a escuchar la voz de Dios y a obedecerle, Él nos va a hacer entender el camino correcto. Eso es muy cierto, Él nos va a hacer entender el camino correcto, y pues yo creo que en esta noche pues vamos a pedirle al Eterno que nos ayude pues en todo esto, y que de verdad pues nos enseñe a guardar sus mandamientos, y que no tengamos pues nosotros ese corazón como el de Saúl, ¿no? De ser desobedientes. Ahí donde están, pues vamos a decirle: Padre amado, Padre bendito del cielo, Señor, nos acercamos a ti en el nombre de Yeshua. Y Señor, el día de hoy entendemos cosas muy importantes. Normalmente nosotros nos queremos mandar como nosotros queremos. Cada día, Señor, de nuestras vidas, nosotros hacemos las cosas que a nosotros nos parecen bien. Pero vemos, Señor, que desde el principio uno de los errores más grandes de la humanidad es tratar de determinar con el intelecto qué es bueno y qué es malo. Tratar de ver por nosotros mismos qué nos agrada, que no, como diría la mujer de Adán, pues ver que eso está bueno. Muchas veces nosotros hemos tomado decisiones tan terribles y tan tremendas, porque pues hemos visto con nuestros ojos que parecía agradable, que parecía bueno, y hoy nos damos cuenta que es un error. Papá, vemos en toda la historia que acabamos de leer, en toda la palabra tuya, Señor, que pues Saúl verdaderamente no te hacía caso, papá, que vez tras vez iba detrás de su conocimiento, detrás de su ego, detrás de su intelecto, detrás de lo que él creía. No era
capaz de esperar. No tenía la paciencia para esperar. Si tú habías dicho que algo ibas a hacer, pues él no podía confiar. Él calculaba las cosas de acuerdo a su vista. Y muchas veces, papá, yo me pongo en ese lugar. Muchas veces yo estoy igual, papá. Muchas veces yo hago las mismas cosas. Yo veo según mi vista. Yo hago cálculos según mi razonamiento. Yo hago las cosas según a mí me parece. Y el día de hoy, Señor, me doy cuenta que lo que estoy haciendo está mal delante de ti, porque tú has determinado, Señor, cosas ya para mi vida. Tú has dicho, Señor, que aunque los filisteos se van a ir, Señor, y que tú puedes, Señor, hoy, el día de hoy, darme la victoria con muchos o con pocos, pero normalmente, Señor, yo tengo el problema de razonario y te pido perdón, Señor, por todos los razonamientos que tengo, por todo el intelecto, Señor, que yo quiero usar y que no está a tu agrado, Señor. El día de hoy te pido que me perdones y me enseñes a hacer tu voluntad con tu poder, que yo aprenda, Señor, a obedecerte. Señor, yo sé que tú estás cansado de sacrificios, cansado de tantas cosas y que de verdad necesitas un pueblo que te obedezca. Permíteme ser ese pueblo, Señor, que aprenda a guardar tus mandamientos, porque la verdad no sé, pero tengo el corazón dispuesto, Señor, a hacer tu voluntad. Tu palabra dice, Señor, que tus mandamientos no son gravosos, no son difíciles, que están tan cerca de nuestra boca y nuestro corazón. Hoy te pido, amado Espíritu Santo, que tú me ayudes a guardar todos los mandamientos, las ordenanzas, los decretos, todo aquello que está en tu palabra, que yo no infrinja, Señor, aquello que tú me has dicho. Padre amado, te pido perdón por todas las veces, Señor, que yo hago las cosas a mi antojo. Te pido perdón, Señor, porque muchas veces, Señor, cuando hay una temporada de esto o de lo otro, yo no entiendo, papá. Muchas veces actuamos, Señor, conforme a la carne, conforme a lo que nos parece, Señor. A veces no nos parece, Señor, que un tiempo es de ayuno, o no nos parece que no es de ayuno. No nos parece tantas cosas, papá, y te pido perdón aún por eso, Señor, por no aprender a discernir los tiempos contigo, Señor, y que se debe hacer conforme a lo que tú quieres. Perdón, Señor, porque muchas veces no entiendo las cosas que me dices, papá, pero yo no quiero seguir siendo sordo, sorda, Señor. Yo no quiero seguir tomando mis decisiones a como se me antoje, Señor, sino que hoy quiero ir delante de ti, Señor, y pedirte que tú me enseñes, que tú me ayudes a hacer tu voluntad con tu poder y que yo aprenda a caminar contigo, a caminar pues ahí agarradito de tu mano, sin hacer lo que a mí me place, sino haciendo, Señor, lo que tú tienes diseñado para cada uno de nosotros. Gracias, Padre amado, gracias, papá. Gracias, Papito Santo, porque en este día nos estás llenando de tu unción, nos estás llenando de tu poder, nos estás llenando, Señor, de todo lo que tienes. Te alabo, Padre, porque has escondido, Señor, las cosas de los grandes, de los sabios, y lo has revelado a cada uno de nosotros, Señor, así pequeñitos, porque así te ha agradado, papá. Gracias, Papito Santo, porque en este día puedo ver tu gloria, Señor, porque en este día puedo ver que tú, Señor, eres como poderoso gigante que nos enseñas, Señor, a pelear batallas, porque tú vas por delante, Señor, nosotros por detrás. Gracias, Papito Santo, gracias, papá. Y en este día tomamos poder, control y autoridad. Y oíme bien, Hasatá. Óiganme bien, demonios inmundos, hombres fuertes, celos, mentira, familiar, perversidad, pesadez, prostitución, orgullo, temor, atadura, anticristo, sordomudo, enfermedad. Sueltan ahora mi vida, salen ahora mismo en el nombre de Yeshua, se van al abismo, salen ahora mismo en el nombre de Yeshua, sueltan mi vida. Sueltan todo mi ser, sueltan mi mente, sueltan mi casa, sueltan toda mi familia en el nombre de Yeshua. Y oíme bien, Hasatán. Tú que atas mi cerebro, tú que atas mi mente, tú que atas mi cerviz, tú que atas mi hipotálamo, mi consciente, mi inconsciente, la área de represión. Oíme bien, Hasatán. Tú te ato y te echo fuera. ¡Sal ahora! ¡Sueltas mi vida! Sueltas ahora mismo en el nombre de Yeshua. No tienes lugar en mi vida. Te vas al abismo. Y sueltas a toda la audiencia. Oíme bien, Hasatán, tú que atas los oídos de mis hermanos. Suelta ahora mismo en el nombre de Yeshua. Te vas al abismo, sales ahora mismo en el nombre de Yeshua. Sueltas nuestras vidas, sueltas todo nuestro ser, sueltas las familias en el nombre de Yeshua.
Gracias, Padre amado, porque sabemos que tú los estás tocando, Señor, y que tu unción, Señor, está llenando a cada persona, Señor, porque tu unción, Señor, pudre, Señor, todo yugo de opresión, todo yugo en el nombre de Yeshua, se quema en el nombre de Yeshua. Gracias, papá. Gracias, Papito Santo, y enséñanos a cumplir tu palabra, Señor. Ayúdanos a obedecer tus mandamientos. Contigo podemos, Señor. Contigo, amadito Espíritu Santo, vamos a obedecer los mandamientos del Eterno. Gracias, Padre Santo. Gracias, Padre bendito. Y en este día también, Señor, te pedimos por toda la creación. Óiganme bien, seres humanos. Mi Señor Jesús les ordena que se pongan en su lugar para estar listos para la gran redención de almas, para obedecer al Eterno, para obedecer los mandamientos de Dios. Se ponen en su lugar porque ustedes empiezan a guardar los mandamientos de Dios como nunca antes. Gracias, Padre amado, porque los estás tocando, los estás llenando, Señor. Gracias, Papito amado, por todo lo que tú nos das. Y en este día también, Señor, te pedimos perdón por todos tus hijos, Señor. Por los hijos desobedientes, Señor. Por todos aquellos, Señor, los hijos de Saúl. Los hijos también, Señor, ahí de Ismael. Por los hijos de Dan, por Rubén, Señor. Por todos ellos, Señor, que vuelvan hacia ti, Señor. Que sean injertados de verdad, Señor, al olivo original, papá. Que aún de entre ellos, Señor, pueda haber gente, Señor, que te tema, papá, que puedan entender que tú quieres que todos provengan al arrepentimiento genuino. Gracias, Padre amado, gracias por todo lo que tú nos das. También en este día, Señor, te pedimos, Padre eterno, Padre bendito del cielo, Señor, te pedimos que toques cada vida, Señor, que esté escuchando y puedan ser llenos de ti. También, Padre amado, en este día le hablamos ahí a la creación, oígame bien, sol, luna, estrellas, fenómenos naturales, fenómenos climáticos, minas, recursos naturales, todos ustedes, toda la creación de Dios. Ustedes no han sido diseñados para adorar, para hacerse adorar, sino para adorar a Dios. No han sido diseñados para hacer ustedes los dioses o hacerse adorar, sino que ustedes han sido diseñados para que ustedes adoren al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Así que desatamos en este día la creación. Tierra, no te dejes engañar. En nombre de Jesús los desatamos a toda la creación para que vuelvan a adorar a Dios. Gracias, Padre amado. Gracias, Papito Santo. Gracias, Papá, por todo lo que haces, Señor, por todo lo que haces en nuestras vidas. Te pedimos con todo el corazón, Señor, que tú nos enseñes a hacer tu voluntad a cada momento, a cada instante. Bendecimos, Señor, bendecimos a todo Israel, las dos casas, papá, la casa del norte y la casa del sur. Bendecimos, Señor, las dos casas, Señor, y que cubrimos, Señor, las puertas de mis hermanos, los dinteles de las puertas, con tu preciosa sangre, y ninguna mortandad ingresa en esas familias. Gracias, Padre amado. Gracias, Papito Santo. Gracias, amoroso Padre Celestial. Bendecimos tu santo nombre. Bendecimos, Señor, tu santo y precioso nombre, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, y ayúdame a obedecerte. Enséñame a obedecerte. Dame, Señor, esa capacidad de poder hacer tu voluntad. Y hoy yo, Señor, pongo delante de ti mi vida, Señor, para hacer tu voluntad, Señor, me parezca o no, lo entienda o no, Señor. Hoy voy a aprender a hacer tu voluntad con tu poder. Gracias, Papito amado. Gracias, amado Espíritu Santo. Y juntitos decimos a una sola voz: amén, amén y amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Gloria. A su nombre. Gloria. Para su pueblo. Gloria. Un grito de júbilo con 3 vueltitas. Amén, gloria a Dios. Pues que Dios les bendiga a mis hermanos, a todos los que nos están escuchando por primera vez. No se olviden de darle pues, y de compartir también los videos. Que Dios les bendiga a mis hermanos. Bendiciones. Y pues ahí nos vamos despidiendo de cada una de las familias. Tenemos ahí a la familia Lima Guayas. Bendiciones, familia Lima Guayas. Bendiciones, Amparo. Bendiciones, hermanos, en Jesús. En Jesús, bendiciones a toda la familia Lima Guayas, ahí a mi hermana Tessa, pues ahí, pues
Flor, Bea. Bendiciones, Amparito. En Amén. Jesús. Hasta Bendiciones. mañana. Hasta mañana, bebé. Bendiciones Tierna. muy tantas. Que Dios les bendiga. Muchas bendiciones. Y bendecimos también a la familia Gómez Quispe. Bendiciones. Tío Guillermo, tía Roxana, Chinito Helen. Amén, amén. Amén. Bendiciones, En Yeshua. hermanos. Hasta mañana en Jesús. Dios les bendiga. Saludos a Chayapata, La Paz, Cochabamba. Amén. En Yeshua. Bendiciones. Que Dios les rebendiga a cada uno de ustedes. Tengan muchas bendiciones en No, la Yeshua. Amén. Amén. Amén, Jesús. En Jesús. Amén. Bendiciones también a mi hermana Eli. Que Dios les bendiga. Muchas bendiciones ahí a Lanis Belén. Buenas noches, Amparito. Bendiciones a todos los Bendiciones en hermanos Yeshua. en Yeshua. Hasta mañana, a todos los hermanos en Jesús. Hasta mañana. Hasta mañana, Eli. Hasta mañana, Lanis Belén. Que Dios les bendiga. Muchas bendiciones. Hermano Ismael, bendiciones. Muchas bendiciones, hermano Amparito. Daniel, muchas bendiciones, hermanos. En Jesús, hasta mañana. En Jesús, Ismael, que Dios te bendiga. Hasta mañana. Bendiciones. Bendiciones también ahí, pues a toda la familia Murillo Ayala. Que Dios les bendiga. Bendiciones, Amparo, hermanos, bendiciones. Daniel, bendiciones. En Jesús, esta mañana. Comientos de ángeles, hasta En luego. Jesús. Bendiciones, Benjito. Bendiciones, JJ, tesoro bebé. Bendiciones ahí a Sarita. Que Dios les bendiga. Muchas bendiciones en Yeshua. En Yeshua. Bendiciones, bendiciones también ahí a la familia Paredes Guayas. Que Dios les bendiga. Muchas bendiciones. Bendiciones, hermana Amparito, en Jesús. Hasta mañana. En Jesús, hasta mañana. Pues hermana Janet, hermano Henry, Belinda, Brittany, Briana, pequeño Matías. Que Dios les bendiga. En Jesús. En Jesús. En Jesús, pequeña Briana, que Dios te bendiga, pequeñísima. Y bendiciones también, pues ahí, pues a la familia Ayala Campos, que Dios les bendiga, familia Ayala Campos. Que Dios me los bendiga grandemente, Amparo, Daniel, Jaime, Martita, que Dios me los bendiga grandemente. Y un saludo cordial para todos los que están escuchando y muchas bendiciones a todos los oyentes. Hasta mañana en Jesús. Hasta mañana, Edwin, que Dios te bendiga, muchas bendiciones, bendiciones ahí a Nino, bendiciones ahí a Belén, que Dios les bendiga, bendiciones. Tía Luisa, bendiciones. Bendiciones, Amparito, bendiciones, Danielito, bendiciones, Martiña, Jaimillo, bendiciones, hermanos, hasta mañana en Jesús. Dios los bendiga. Hasta mañana, tía, que Dios te bendiga a ti, un abrazo a la distancia, bendiciones. Y bendiciones también ahí a toda la familia, pues de mi hermana Sonia, a la familia Guayas Canaviri, hermano René, ahí a Fernando, también pues ahí a Keila, a Neila, a Ojitos de Guapurú, bendiciones. Bendiciones, mis hermanos, que Dios les bendiga, muchas bendiciones. Hasta mañana, hermana Amparito, en Jesús. Hasta mañana, bendiciones a todos los hermanos, a Chayapata, a todos. Bendiciones en Yeshua. En Yeshua, mis en hermanos. Yeshua, Que... hasta mañana, hermana Amparito, bendiciones a todos. Amén, bendiciones en Yeshua, mis hermanos, que Dios les bendiga. Y pues bendecimos también ahí a Norquis, que Dios te bendiga, Norquita. Bendiciones a Melvi, a toda su familia, a toda la familia Mayea. Que Dios les bendiga también a mi hermana Eliana, Rolando, pues que Dios les bendiga ahí a cada uno de ustedes, a la familia López Tito. Bendiciones, bendiciones a pues a Helen Pérez y ahí a sus hijos, a Franca, Leandro, que Dios les bendiga. Bendiciones también pues ahí a Chayapata, que Dios les bendiga. Bendiciones, tía Juanita. Que Dios les bendiga, bendiciones ahí a tío, pues a cada uno de mis tíos, tío Lucho, tío Lino, tío Cocolizo, tía Hilda, que Dios les bendiga, bendiciones a cada uno de ustedes, que Dios les bendiga, tíos, tía Juanita, bendiciones, bendiciones también pues ahí a cada una de las personitas que están ahí en Chayapata, tenemos ahí pues a la familia Carlos Gómez, que Dios les bendiga mis hermanos, bendiciones ahí pues a la familia
Carlos Gómez, a todas las pequeñas, que Dios les bendiga. Bendiciones, bendiciones a todos ustedes. Y pues también bendiciones a pues ahí a toda la familia Coca-Cola, que Dios les bendiga, mis hermanos. Bendiciones también a pues a toda la familia Choque González, que Dios les bendiga. Bendiciones también ahí a la familia pues Cayaguara, que Dios les bendiga. Bendiciones a cada uno de ustedes, mis hermanos. Bendiciones. Y bendiciones también, pues, ahí a mi hermano Freddy, pues a mi hermano, pues también Luis, que Dios les bendiga. Bendiciones a Saré y su pandilla, que Dios les bendiga. Bendiciones, hermano Amparito, en Jesús. Bendiciones en Jesús a toda la pandilla y pues ya seré. También bendiciones a la familia pues que está en La Paz, allá a Tatiana, a la familia Jata Cosío, también a la familia Quispe Cosío. Que Dios les bendiga, mis hermanos, a todos ustedes ahí en Cochabamba. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Muchas bendiciones. Bendiciones también, pues, ahí pues a todos los que están en el extranjero. Que Dios les bendiga, mis hermanos, en Yeshua. Antes yo en En su Jesús. punto, Radio Online.